Un gran avance en el mundo de la ciencia médica. El corazón de un cerdo ha sido trasplantado dentro de un cuerpo humano. Hay un gran debate a su alrededor y se han presentado tres argumentos. El primero es que el Corán ha declarado al cerdo como una inmundicia. Su existencia y sus órganos corporales son impuros por su propia naturaleza. Por lo tanto, tal órgano no puede ser trasplantado dentro del cuerpo humano. El segundo punto señalado es que el profeta, la paz y bendiciones de Dios Altísimo sean con él, ha dicho: hay un pedazo de carne dentro del cuerpo. Si está bien, todo está bien. Si está enfermo, todo está enfermo. Y es el corazón. Y si ese corazón se cambia y se pone el corazón de un animal impuro como el de cerdo, ha sido implantado en su lugar, entonces sería incorrecto y estaría enfermo. Y el tercer punto que se dice es que si algo está prohibido, entonces en caso de situaciones extremidades, si se utiliza temporalmente, entonces podría estar permitido. Pero aquí la supervivencia de un ser humano y perdurar y cambio permanente se está haciendo en él. De ahí esa excepción también se anula ya que es permanente. El trasplante de corazón de cerdo dentro de un cuerpo humano. ¿Cuál es la opinión del Sagrado Corán y qué podemos aprender de ello? A ver, aquí son un montón de cosas que son necesarias discutir desde la base entre nosotros. En los debates sobre permisividad y prohibiciones, es decir, lícito y ilícito, grandes errores se han cometido por personas estimadas. Por eso, antes de discutir las preguntas que se han planteado, me gustaría elaborar sobre algunas cuestiones y llamar la atención, además de ser fundamentales. Lo primero es que debemos de entender es que nuestra religión, nuestra forma de vida, la práctica del din, el islam, que los asuntos de los comestibles, es decir, las cosas destinadas a alimentación y bebida, ¿cuál es la base de prohibición en ellos? Lo he dicho decenas de veces, que después de ibadat, es decir, adoración, los mandamientos judiciales en Islam, en esencia, son de tres tipos. Es decir, son para la purificación del cuerpo, es decir, para la limpieza del cuerpo, ya sea en forma de etiquetas para bañarse o forma de realización de la ablución, es decir, vudú, ablución menor que realizamos antes de rezar. O están relacionados con diferentes formas de taharat, es decir, pureza. El segundo, por el purificación de comestibles, es decir, nuestros comestibles, tantos alimentos como bebidas, deben ser totalmente puros. Y el tercero es la purificación de la moral, que es el de las más importantes que hay. Nuestro moral debe ser pura. Basado en esto, el Sagrado Corán ha declarado que el objetivo del Islam es la purificación completa. En árabe, o según el término coránico, se llama tazkiya. Dios Altísimo ha formulado un principio. ¿Y cuál es ese principio? Que lo que sea comestible tenga producido en este mundo, esos se han dividido en dos tipos. Uno es habais y el otro es teyyebat, es decir, nos permite todo lo beneficioso y solo prohíbe lo perjudicial. La palabra habais, impuro, no tiene ni ha sido utilizado por su apariencia externa ni por su existencia. Más bien ha sido utilizado en relación con su ser comido, es decir, con el propósito de su consumo no es puro y con fines de consumo es impuro. El mismo punto ha sido aplicado por el Sagrado Corán y denominado como rijs, es decir, suciedad. Tranquilos que os iré dejando todas las terminologías puestas y marcando dónde se encuentra en el Corán. Estos son términos, usos similares a los que vemos en el capítulo del Sagrado Corán. Se ha dicho, innamal mushrikina najas, los asociadores son impuros. Obviamente,
Esa sociedad no es en forma de existencia o apariencia o personalidad como seres humanos, ya que si ese es el caso, entonces después de aceptando el Islam, el imán, fe, todavía deben seguir siendo los mismos. El momento en el que aceptan el Islam y tienen fe son absolutamente puros. Aquí se ha declarado la sociedad en su akida, creencia, o por ejemplo, cuando alguien está involucrado en perversiones sexuales, decimos de él que se ha convertido en una inmundicia absoluta. Así que la palabra inmundicia aquí no implica suciedad corporal o física, más bien la inmundicia de su obra, de su práctica. Si se ha denominado como ris o habais impuro o sociedad, implica que no es adecuado para comer o beber. Es impuro con respecto a su consumo, dejando claro esto. Con respecto a los animales, el Sagrado Corán ha ido un paso más allá para proporcionarnos orientación más clara y dijo que hay dos amplias clasificaciones de animales. Uno es la bestia salvaje y el otro es el ganado o animal de pastoreo. Así que todo el ganado está permitido, es decir, el Sagrado Corán dice: "Uhillat lakum bahimatul an'am". El ganado está permitido, mientras que las bestias carnívoras son no permitidas. Todas las bestias salvajes entran en esta categoría. Entonces el Sagrado Corán mismo lo ha aclarado y luego ha dicho que ser una fiera es en esencia una negación de la humanidad. Es decir, si la bestialidad y la violencia de animales se transfiere al ser humano, a pesar de que un ser humano es similar a un animal en cuanto a su existencia y cuerpo, así que se ha rebajado aún más todavía. El ser humano ha sido elevado por encima de su existencia animal y ha sido otorgado con dignidad humana. Así que parte de esa dignidad humana ha sido arraigado dentro de él y parte de ello hizo una variable dependiendo bajo nuestra responsabilidad y nuestras intenciones para que podamos esforzarnos por mantenerlo puro y elevándose desde el nivel de los animales y nutrimos y preparamos humanos características dentro de nosotros. Estas cualidades humanas son necesarias para el éxito en el juicio de los seres humanos que Dios Altísimo nos ha sometido. Ahí se ha dado la guía. De lo contrario, el principio se dio que el habais, es decir, lo impuro, están prohibidos. Un ser humano hubiera decidido por su cuenta. Vemos que hay un consenso general entre los seres humanos, es decir, generalmente los animales carnívoros no se comen. Sin embargo, se proporcionó más orientación para que no quede ninguna ambigüedad. Solo los animales de pastoreo se han hecho permisibles para ustedes. Las bestias están prohibidas, entonces en bestialidad, lo riges, la suciedad, no es físico, más bien es en sentido de consumo. De ahí el debate creado por el fuqahas, es decir, expertos en jurisprudencia islámica entre nosotros, que tal y tal animal es najisul ain, es decir, su existencia es impuro, no es correcto. Todas las bestias carnívoras están prohibidas y comer su carne está prohibido totalmente. Y todas las bestias salvajes generalmente son habais, es decir, impuros. Y con respecto a cada uno de ellos, la causa de su prohibición es riges, es decir, esa porquería que se transmite en nosotros. Es en realidad la bestialidad. Por lo tanto, teniendo en cuenta este principio, está prohibido beber sangre, por la razón que, ¿qué sucede ahí realmente? Ahí también es lo mismo. Si vemos a alguna persona bebiendo sangre, entonces la sensación inmediata de que
la que nos transmite es de conseguir, es el sentimiento de la bestialidad. De la misma manera, cuando un animal muere de muerte natural, entonces eso también se hace prohibido, como su sangre no rezuma. Por lo tanto, en el caso de la matanza, se hizo obligatorio que la matanza se llevaría a cabo fuera, de tal manera que su sangre completa se drena, es que se salga completamente. Así que todos estos puntos están en visión de esa idea fundamental. Debemos de ser conscientes de que nuestra religión todo no vuelve permitido o prohibido simplemente sin razón. No, por favor, hay una completa filosofía que lo respalda totalmente. Esta religión es divina, no es creada por un humano que no se pueda entender. Ahora, en este sentido surge otra pregunta, es decir, el tipo de pregunta que había sido que si los jabáis, es decir, lo impuro, están prohibidos o si la causa de la prohibición es riges, es decir, suciedad o la bestialidad. Luego, después de eso, Dios Altísimo debería decir con total claridad que cuál sería la división entre los animales. Entonces, Él, misericordioso y compasivo, nos dijo que solo el ganado o doméstico, los animales, están permitidos para ustedes. Es decir, los animales que pastan en la hierba o forraje y no son carnívoros, que no tienen caninos, por lo que los animales que no destrozan a otros animales, los que no son depredadores, por los que fueron declarados como prohibidos por Dios Altísimo. Y aparte de esos, todos los animales fueron permitidos. Esa es la clasificación. Si eso lo tenemos claro, todo es sencillo de entenderlo. Y se ha dicho en la construcción de eso, Behimatul An'am, es decir, animales de rebaño. Surgió otra gran pregunta. ¿Somos conscientes de que en nuestra religión, cuando Dios Altísimo nos guía directamente, cuando el intelecto humano no está en condiciones de juzgar, por lo tanto, con respecto mushahabat, es decir, cosas que nos ponen en duda, Dios Altísimo lo que hace es dictar su dictamen directamente, como antes? La bestialidad era tal cosa que era posible que no estuviéramos capaces de sentir su impureza o suciedad. Así que Dios Altísimo lo ha aclarado Él mismo. Del mismo modo, los animales que son encontrados en el mundo, es decir, el cerdo o jabalí, en un solo animal, que si vemos según su realidad, entonces es la especie de la cabra. Es decir, sus especies son de animales que comen pasto. Sin embargo, tienen caninos y comen carne también, así que esta era un animal dudoso. El tigre sigue siendo prohibido, no era discutible. El punto de que doméstico o animales de pastoreo están permitidos para nosotros hubiera bastado. Respecto a esto, podría haber sido un debate y pasó el debate y está presente hoy en día y la gente no lo entiende. Aquí Dios Altísimo pasó su propio decreto finalmente y dijo que esto, es decir, cerdo, también como por su realidad es una bestia, por lo tanto no consumamos su carne también. Por lo tanto, esta es la razón por la cual ha sido especialmente mencionado, ya que era dudoso. No es que es un animal muy inmundo o Dios Altísimo lo odia. Para responder a esta pregunta se mencionó específicamente que esto también está entre los animales y cualquier animal que podría haber estado ahí, si reflexionamos sobre ellos, entonces es el único animal de ese tipo, es decir, es tanto carnívoro como herbívoro. Por lo tanto, ha sido especialmente mencionado por Dios Altísimo. En primer lugar, debemos de entender el punto fundamental que riges, la inmundicia que Dios Altísimo ha declarado y usado la palabra fa'enhuris, por lo que se relaciona con la impureza con respecto a su consumo, en lugar de la impureza en el animal mismo. Así que los comandos algunos a la gente se les ha ocurrido decir con eso si se toca o con respecto a los perros. Esta cosa también se desarrolló. Es totalmente sin ninguna base que si tocas un perro
te quedas impuro, no hay ningún estado de la misma. Tales cosas no son el tema de la religión de Islam. Si algo está sucio, lo veremos cuando eso lo evitaremos. Es algo innato y mantenernos puros de ella. Para esto no hay necesidad para cualquier orientación especial para ello. La orientación que se requiere era que la bestialidad no es de ninguna manera adecuada a la estatura de los seres humanos. Por eso no comemos la carne de la bestia. Ahora, obviamente aquí se surge la pregunta, es decir, cuando la carne de las bestias han sido prohibidas, entonces, ¿qué es eso cosa que se relaciona con nosotros? Solo hay dos cosas. Cada vez que comamos algo, aceptamos su consecuencia natural, que cuando comemos tales cosas, entonces, ¿cuál será su efecto? Se convertirá en parte de nuestra alimentación. Cuando será parte de la comida, entonces se incluirá en el crecimiento proceso de nuestra existencia completa. Como sabemos por la ciencia que nuestro cuerpo está en constante crecimiento, las células más nuevas siguen creando y creciendo continuamente. Por lo tanto, cualquiera que sea nuestra existencia, pasa por un nuevo proceso como la creación constante está tomando lugar, por lo que se convertirá en una parte de él. Entonces, lo natural y lo racional consecuencia será que comeremos lo que comamos. No solo crea nuestro cuerpo, puede tener algunos efectos en nosotros también. ¿Cuál es el segundo aspecto? El segundo aspecto es siempre que comemos tal cosa o cualquier cosa, entonces ¿cuál es la naturaleza humana, nuestra fitra de sentimientos que tenemos? Pues que tal cosa nos da sensación de impureza, pues han pasado dos cosas y ambas son muy racionales. Por lo tanto, este es el principio en el que nuestra religión, que cada vez que se dé una orden, entonces comprobaremos cuál es su realidad y la razón por la cual ese comando se basa, que se determina también. Esto es necesario y cuando comprobamos la razón, entonces hay dos cosas. Si se encuentran en cualquier lugar, entonces ese mandato vale para él. Y cuando no se encuentra o no es más que la excepción, se crea sobre el comando. Por lo tanto, según yo, decir es esto absolutamente sin ninguna calificación que no es adecuado si somos sin comer y si estamos haciendo un pincel con sus pelos o si se está usando la piel. Entonces no hay duda al respecto. Sin embargo, si lo estamos incluyendo en la formación del cuerpo, ambas preguntas surgirán. Es decir, ambas preguntas son completamente cuestiones lógicas y racionales. Por lo tanto, para mí no es un simple importa que está prohibido comer. Si está prohibido comer, entonces según su resultado está prohibido. Si el mismo resultado se está logrando y si está afectando a nuestros sentidos, entonces también debemos de evitarlo, y es lo lógico. Y si está establecido en nuestro, entonces también hay que evitar la existencia. En ambas condiciones, así que según yo, esta analogía a su racional está indicando que para un musulmán esto no está permitido. Es decir, el decreto, la opinión, para su no se puede emitir la permisividad. De lo contrario, la completa sabiduría de religión se desviaría de su razón. Al-Hakmu bil-Layl, los comandos se basan en su razón de ser. Así que el primer punto fundamental que deseo profundizar es esto. No debe ser que cuando hemos leído que tal y tal cosa es para tal y tal propósito, tendremos que cerciorarnos cuál es la base en la que se basa y cuál es el resultado. Súper importante, teniendo esto en cuenta, se averiguan las razones y cuando se determinan las causas, entonces el comando está asociado con él. Por lo tanto, mi perspectiva es que el principio que se le aplicará es la necesidad extrema.
Y el principio de instalar, lo que menciona el Sagrado Corán, es que cuando una persona corre peligro su vida, luego después de eso él puede usar esa cosa prohibida. Si puede usar esa cosa prohibida, entonces obviamente también puede pasar cosas. Ahora, consideraremos el problema real, es decir, es tarea de la ciencia para realizar investigaciones correspondientes. El trabajo de los médicos es, si alguna persona viene a él por salvar su propia vida, entonces prescribirá medicación que se ha sido dada por el médico. Si se puede mantener con vida trasplantando su corazón, luego se extiende esos servicios también, no puede haber ninguna objeción al respecto. ¿Quién es quien hace que todo esto suceda? Si desea realizar este procedimiento, mantiene nuestras creencias o nuestra fe o tiene nuestro punto de vista, entonces obviamente él pensará en qué está implantando en su interior, es decir, lo que está implantando en su corazón, lo que está dejando en su existencia permanente. De ahí que, según yo, alguno que va adentro como una porción de comida y se vuelve parte de mi existencia, y tomándolo en su totalidad y forma parte de mí mismo, es decir, la comida cuando va adentro no os incite a alguna bestialidad, se convierte en parte de la configuración o el crecimiento de nuestro cuerpo. Hablando racionalmente, no hace ninguna diferencia. Cuando también va implantado, es que aquí te has implantado un órgano completo. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Uno es de la comida, nuestro cuerpo es creado, sus células se están formando, se forman nuevas células, esto es lo que hará. Y has elegido un completo. ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia entre los dos desde el punto de vista del resultado. Hemos hecho el mismo trabajo. Lo que sucede con lo de consumir, aunque si una parte animal no tiene ser parte de nuestro cuerpo, no ha entrado en nuestro cuerpo, no ha convertido en un órgano de nuestro cuerpo. Si la gente hace alfombras de oración con la piel de tigre, no hay ningún daño en ello. Tal uso de las cosas, artículos prohibidos, es absolutamente permisible, es decir, su prohibición se mantendría en consumo o formar parte dentro del cuerpo, pero utilizar su piel para sacar a provecho y crear artículos con ellos, no hay ninguna prohibición. Y además hay narraciones y también bases del Corán, como mucho podríamos decir detestables. Incluso ciertos eruditos como los maliquíes permiten todo tipo de crear artículos con los animales prohibidos. Lo consideran totalmente permitido. Aquí el tema que se desarrolla es eso. Había dos cosas conectadas a comer. Ahora ves que ambos han sido totalmente transmitidos. Se ha convertido en parte de nuestro cuerpo y nuestra existencia, de la misma manera como en otras partes de nuestro cuerpo. Y la segunda es la sensación de que dentro de mi pecho el corazón de una cabra o un cerdo palpita. Ese sentimiento ha sido totalmente transmitido. Ambas cosas han sido transmitidas con toda su fuerza. Por lo tanto, lo considero totalmente prohibido. Me gustaría elaborar un punto que la opinión que yo he expresado no era solo específicamente para el cerdo, se aplica a todos los animales prohibidos, es decir, cualquier bestia que haya ahí. Para todos ellos mantengo esta opinión, es decir, el ojo de un tigre tampoco se podría trasplantar. No debería ser malinterpretado. Es decir, si tenemos que elegir los animales, ahí también hay que elegir solo los animales permitidos. Ahí no se planteará ninguna pregunta para los seres humanos también. No hay ningún daño hecho. Es decir, para el trasplante de los seres humanos órganos no se plantea ninguna objeción, por la razón que hay una parte de humana está siendo trasplantado en otro ser humano.
Por lo tanto, estas dos cosas son para tenerse en consideración según la jurisprudencia islámica y según el contexto coránico. La base de nuestra religión está en el principios claros de intelecto. Esto no son solo un conjunto de comandos, de ahí su completa lógica. Se tiene que tener en cuenta al decidir los asuntos. El deber del médico es que la persona que se le ha acercado decidirá lo que quiere. Su trabajo es que cualquier procedimiento exista en la ciencia médica moderna o la ciencia médica antigua, él debe usarlo para su máxima ventaja. Quisiera aclarar un punto que mucha gente puede cuestionar. Lógicamente, que el órgano de un ser humano se trasplanta dentro de un ser humano. Y sabemos que de un ser humano también es carnívoro. Sí, pero no es una bestia. Es agraciado con las cualidades de la humanidad. Toda su existencia ha sido purificado por Dios Altísimo en Sagrado Corán. Y Dios Altísimo dice, ha soplado su espíritu dentro de él. Él no es una bestia, esa prohibición no se aplica a él. Es la dignidad del ser humano de la cual no comemos carne humana o no matamos. Y otra pequeña pregunta que se podría realizar la gente también, si antes del trasplante de corazón del cerdo, si hay alguna genética, se le hacen modificaciones y las propiedades del cerdo no se quedan más, es decir, el corazón se ha convertido simplemente en una máquina, las propiedades o los gérmenes que había existido ahí se han cambiado, entonces, ¿qué sería el comando en tal situación? Pues en ese caso, si tal modificación ocurre y los científicos dan su veredicto, es decir, dicen con confirmación que su genética ha sido alterada, entonces no hay daño en ello. Y entonces no quedará ninguna objeción por ello. Es solo un pedazo de carne y nada más. Así que después de toda esta explicación y volviendo a la pregunta inicial, si el trasplante de corazón está permitido, lo aprobaré solo el principio de extrema necesidad. Y es el caso de la mayoría de los eruditos que dicen lo mismo, después de buscar e investigar la información. Y para necesidades muy extremas, la condición que han sido declarados en nuestra religión, todo esto serán tomados en consideración ahí. Cualquiera que sea la decisión que se dé, su esencia y sus razones serán descubiertos. Y donde quiera que esas razones serían encontrados, el comando sería también aplicable con él. El intelecto exige esto también, y lo mismo hacemos en nuestra vida cotidiana con muchos asuntos. El comando que se le ha dado, eso es con respecto a comer o consumirlo, que no tenemos que comerlo. Ahora, el proceso de comer, si se lleva a cabo por la boca, se vuelve comprensible. Hay una implementación del mando, o si se toma su pigmento o inyectado dentro del cuerpo. Eso también es comprensible, que a través de su cuerpo está aceptando en forma de ingesta o consumo. Y por último, diré, si yo estuviera en su lugar, lo que haría es que prefiero presentar, ojalá que Dios me lo permitiera ante mi Señor, en lugar de adoptar cualquier tal cosa para mí, no lo adoptaría directamente, lo evitaría. Es cuestión de taqwa, piedad de cada uno. Dios Altísimo sabe más. Esto simplemente es un esfuerzo y información buscada dentro de las bases de la religión y después de escuchar todas las opiniones de grandes eruditos. Que la paz y bendiciones de Dios Altísimo sean con ustedes.